Al desarrollar esta idea, pensaba en el arte. Podemos considerar que el arte es una pintura, música o escritura, pero luego pensé, un artista es un creador y cada uno de nosotros está creando algo a cada momento, desde lo más sutil a lo más concreto. Y acá puede haber una diferencia. Creo que una creación es algo que se elige conscientemente, por lo cual una obra se crea con esa intención, con esa conciencia o ese orden. Porque cada trazo, cada pensamiento o emoción es algo que elegimos expresar, es algo que elegimos darle una forma. Así que reflexioné en nuestra presencia y todo lo que hay con ella, movimientos, gestos, palabras, y es que es un tema que me interesa bastante, cómo estoy, cómo comunico, cómo comparto esta expresión. Por eso hoy quiero reflexionar más en esto, quiero explorarlo más a fondo. ¿Cómo creamos arte constantemente con nuestras acciones, con nuestro cuerpo, además con lo más sutil? ¿Y cómo aprovechar cada espacio para crear una obra de arte? No solo con los demás, sino también contigo mismo, cuando estás caminando, cuando estás solo en tu casa, cuando miras un atardecer, cuando, cuando ves una película, porque en estos momentos estás con esos pensamientos, además con tus emociones, estás eligiendo de igual manera crear, pero muchas veces en estos momentos sucede inconscientemente y es acá donde es más importante estar consciente, estar alerta de lo que estás creando. Para realizar esta obra tuve varias motivaciones y una de ellas fue el ruido que nos solemos encontrar a nuestro alrededor, especialmente en grupos de personas. Y no digo que sucedan todos, pero si te has dado cuenta, cuando hay un grupo de personas, suele haber mucho ruido, suele ser como una batalla de quién logra llamar más la atención, de quién, de a quién se le da como, se le prioriza la palabra y se le da esa palabra para que diga algo, pero que muchas veces ni siquiera es de valor, como si el objetivo ahí fuera quien logra hacer más ruido. Y creo que esto es por pura distracción, tal cual, distracción. Varias veces me ha pasado que escucho a personas decir, pues él no me cae tan bien, pero al menos habla, al menos dice cosas. Me parece que es porque no se soporta el silencio, no se soporta ese espacio y así lo que hace el ruido es como crear una falsa seguridad en la que se huye de ese espacio, de ese silencio que es inevitable. A esto me refiero cuando digo que al no crear conscientemente, más bien se empieza a generar un ruido, se puede volver más un impulso por huir o por la necesidad de atención, de validación o ser reconocidos. Pero aquí no creo que hay ningún arte, no hay una construcción consciente ni con intención y tampoco hay un espacio para, para apreciar lo expresado. Por lo tanto, se necesita de este espacio, se necesita de este silencio para, para así poder ver, para así poder integrar y sentir lo que se ha hecho, lo que se acaba de crear. Porque imagínate una obra que sigue y sigue y sigue y así dura por mucho tiempo. Creo que aburre. Por esto hace falta el espacio, el momento para degustar, para reflexionar igual. Saliendo un poco de este ejemplo, imagínate que tengo o tienes una planta a tu cuidado. ¿Qué pasa si le riegas agua en exceso? Es claro que la necesita y es claro que el agua es importante, pero ¿qué pasa si se riega en exceso? Exceso, exceso, pues se va a ahogar,
se va a morir. Igualmente me parece que sucede mucho en las relaciones, cuando alguien quiere dar y dar y dar, lo único que se consigue es extenuar, como hastiar de tanto que se da, con tanta información que además es innecesaria. Por eso, el espacio es igual de valioso que lo que se expresa. Una obra se crea a partir de esa reflexión, de esa interacción con el silencio, con el espacio. Es ahí donde nace la creatividad, es ahí donde se forma lo nuevo, desde un observar para así crear con intención. Por eso, estos momentos de espacio es donde también los pensamientos adquieren un orden, donde se da, donde se da donde se va dando esa forma, esa estructura. Y es que básicamente el espacio es nuestra esencia más sutil, nuestro consciente. Por lo tanto, el arte es una expresión consciente de algo que eliges dar. Y el ruido más bien es esos miedos de, de supervivencia, de hacer algo pronto. Es como una manera de reacción impulsiva ante situaciones, ante pensamientos que llegan de temor, de tentación, a los cuales no les damos ese tiempo de verlos, sino que actuamos inmediatamente. O sea, no es algo que tú eliges, sino es algo que los demás o las situaciones están eligiendo por ti, por lo cual no hay como un orden o una intención clara. Por eso hace falta ese espacio, porque es ahí donde se elige, donde se descubre ese potencial ilimitado de creación. Y de igual manera es tan fácil perderse si no se está dirigiendo conscientemente. Me parece increíble el hecho de crear, de disfrutar, de tomarme el tiempo de darles estas obras, las llamo obras a estos videos, porque disfruto sentarme, escribir y reflexionar sobre la idea que me acaba de llegar, en la cual, digamos, me genera una emoción fuerte y quiero compartir contigo, pero a través de una reflexión y una exploración en la que me ayudo. Este proceso en el que creo estas obras es un proceso que utilizo para profundizar más a fondo, para descubrir qué es lo que quiero expresar, qué es lo que necesito expresar además, que, de qué manera puedo hacerlo para que también se disfrute, ¿no? Para que se pueda integrar más fácil. Por lo que creo que una creación, una obra, no es solo actuar, no es solo accionar, accionar y accionar, sino que es una interacción entre ese espacio y entre esa acción, un proceso en el que se permite apreciar para dar una experiencia adecuada y auténtica. Con esta autenticidad también se puede pensar que es una cosa aparte de todo, llevando la contraria o haciendo como cosas distintas a los demás o si me entienden la idea es como la autenticidad no es soy una persona tóxica o soy una persona mentirosa a mi manera y eso es auténtico o soy así, soy de esta manera, pero resulta que no le agrado a los demás por ser así y eso es autenticidad. Una creación me parece que es algo que se hace con innovación, pero a la vez con intención, con esa emoción, con esa empatía de a quién le estás dando esto, de quién está escuchando esto. Por eso una buena creación es algo que se da, que se crea de manera innovadora y auténtica y que busca conectar también con los demás. Y por eso es tan importante apreciar el observar el espacio, porque es ahí cuando te permites ver qué, qué está sucediendo,
qué está pasando y qué puedes crear para dar una, dar una obra con más intención. Por lo tanto, llevar esta creación, esta obra a la presencia con los demás y contigo mismo, es comprender que a cada momento se está construyendo una obra, a cada paso, con cada gesto, cada movimiento. De hecho, algo que me inspiró también a hacer este video fue, fue ver una vez a un hombre que me parecía tenía una forma de actuar muy particular, de expresarse con los demás. Me hacía recordar a esas películas ambientadas en una época muy antigua, en las que las personas se presentaban ante los demás como con un brazo adelante y un brazo atrás. No recuerdo si es así, pero igual eran como muy pulcros, eran como todos elegantes en hacer reverencia y todo. A esto más o menos me parece cuando pienso en la frase poetizar tu presencia. Es como darle un sentido a cada forma de actuar. Y es que hemos estado perdiendo esta conciencia, esta intención en nuestra expresión, en nuestros actos. El estar con esa elegancia, con esa sencillez, con esa gracia. Vemos raro a las personas que actúan con cuidado y con prudencia. Por eso es normal ver ruido a nuestro alrededor. Y esto me refiero que cada vez las cosas, lo que se crea se hace con menos intención, con menos conciencia. Y me parece que esto es porque se pierde ese propósito, ya que es lo que nos motiva a crear, nos motiva en todo nuestro ser integral, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, como esos grandes artistas, de igual manera de tiempos pasados, que se movían con esa tranquilidad y vestían esos trajes tan cuidadosamente puestos, pero de igual manera tan sencillos, como si quisieran hacer honor a su arte, a su vida. Así que con esto llegamos a esa parte en la que cómo estás contigo mismo, cómo estás con tus pensamientos, ya que muchas veces se pueden generar una marea revuelta de pensamientos en los que no hay una forma, y esto es porque no se dirigen conscientemente, porque no se le está prestando esa atención, esa observación, y no se ve qué es lo que sucede. Y es acá también cuando podemos caer en cuenta que estamos haciendo las cosas o estamos actuando por complacer a los demás, solo nos fijamos en nuestros movimientos y nos fijamos en cómo hablamos cuando estamos con otras personas. Y creo que este hablar va muy ligado a lo que se piensa, claro. Se debe tener mucho cuidado en lo que se piensa y en lo que se dice, porque pues no, hay una brecha muy corta aquí. A esto me refiero cuando digo que estar contigo mismo es cuando se ve estar más consciente y más atento, porque de igual manera estás creando algo. Cuando te dije que se crea de lo más sutil a lo más concreto, cuando estás contigo mismo, estás con tus pensamientos, estás con tus emociones, también estás con tu cuerpo. Así que en estos momentos es donde debes aprender a estar más presente y a estar más en silencio y más atento a lo que estás pensando, a lo que estás sintiendo y en cómo estás, estás viendo como esa diferencia o ese contraste de esos pensamientos que te quieren llevar a tener más y más pensamientos compulsivos y esos pensamientos conscientes que tú quieres elegir, que quieres crear por ti mismo. Y es aquí cuando entonces se elige ser consciente y crear tu propia obra. En mi ejemplo, me gusta en esos momentos que estoy solo o que ya no quiero escribir o no quiero grabar, sentarme y pensar, decir qué quiero pensar, decir cómo quiero sentirme. Digamos, quiero estar en paz, quiero estar tranquilo, entonces empiezo a tener esos pensamientos de tranquilidad, de paz, de alegría, o quiero sentirme motivado. Entonces pienso en cosas que me hagan sentir motivado y entro en esa creación, en esa intención de crear una obra
que me haga sentir bien conmigo mismo. Esta es mi obra principal. Es cuando estoy con esos pensamientos, cuando estoy dirigiendo esas emociones en mi interior, cuando me permito estar solo y no huir de esa presencia, no huir de lo que está sucediendo, sino que darle una dirección con intención. De igual manera está la forma en que vistes y por qué lo haces, porque solemos vestirnos o organizarnos de una manera elegante solo cuando es un día especial, cuando vas a mostrarte ante los demás, pero este cuerpo es tuyo. Lo digo porque me pasa igual, muchas veces pues no le presto mucha atención cuando estoy solo. Debería darle más de mi atención a organizarme. Este es como mi skin, ¿no? Como ese personaje que yo tengo y que puedo organizar como yo quiera. Asimismo, yo elijo cómo vestirlo, pero no solo porque voy a salir con alguien más o porque voy para un evento especial, sino porque estoy acá en casa solo y quiero que se vea bien. Por ende, somos creadores constantes. Las obras se están creando constantemente. Dejar que nuestras obras, nuestras acciones sean dirigidas por algo que está pasando en nuestro exterior o incluso esos pensamientos que llegan inconscientemente, que están pasando por nuestro cuerpo, nuestra mente. Y dejarnos llevar por eso es perder nuestra capacidad de crear y así con ello la capacidad de observar, de darnos ese espacio. No regales tan maravilloso poder a, a lo que sucede en el exterior, a, a lo inconsciente. Mira qué es lo que está sucediendo, date el espacio, observa para así tener una mayor claridad de lo que quieres hacer y de lo que no quieres hacer. Estas obras se crean así, se crean a partir de lo que no se quiere hacer y de lo que se quiere hacer, como donde se empieza a generar este contraste de, ok, esto está sucediendo aquí, veo que acá hay pensamientos o acá hay personas que están actuando así, por lo cual yo quiero actuar así. Entonces, así se va creando esa obra, igualmente con las emociones, con los sentimientos de miedo. Uno ve los miedos y dice, me están llevando a pensar de esta manera, por lo cual veo esto y aprendo de ellos y lo dirijo a pensar de esta manera, a sentir de esta manera. Recordemos que somos observadores de esta experiencia y asimismo somos los que crean y los que eligen a qué dirigir. Muévete como tú gustes, crea la obra que quieres sin importar lo que piensen los demás. No haces las cosas por los demás. En mi caso las hago por mí mismo principalmente, porque cuando me ayudo a mí mismo y cuando quiero hacer las cosas de manera cuidadosa y cariñosa, sé que voy a ayudar a los demás. Cuando me ayudo a mí mismo, ayudo a los demás. ¿Por qué no ser un artista en cada aspecto de tu vida? Empezando por esos pensamientos y por esos comportamientos que tienes contigo mismo. Vuelve al espacio, vuelve al silencio, pues es ahí donde encontramos nuestra creatividad y es ahí donde habita nuestro ser.